Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Pablo, el apóstol que fue libre de su pasado, dejó plasmada en la carta a los filipenses toda la sabiduría de Dios para poder ser también nosotros libres de nuestro pasado. Hemos estado discutiendo la importancia de aprender a ser libres de nuestro pasado. En esta serie que hemos titulado "Y Jesús me hizo libre", hemos tratado ya algunas cosas muy importantes. Una de ellas es cómo olvidar el pasado. Hoy vamos a centrarnos en 10 consejos claves para lidiar con nuestro pasado. De estos 10 consejos claves me parece que ya cubrimos 4 en algunas lecciones anteriores. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy. Quiero invitarles para que no se pierdan cada una de estas enseñanzas y aprendamos de uno de los hombres que quizás más deberíamos admirar nosotros, como es el apóstol Pablo, quien tuvo una experiencia y una relación con Dios muy especial, única, quizás como ninguno de nosotros hemos logrado tenerla. Sin embargo, hoy vamos a aprender de esta sabiduría que hay en Filipenses capítulo 3 y vamos a avanzar porque la voluntad del Señor es que nosotros también disfrutemos de nuestra libertad del pasado. ¿Qué les parece si oramos y después vamos a leer la palabra del Señor? En lo que oramos, ¿verdad? Y en lo que estamos preparándonos, busquen por favor Filipenses capítulo 3. Téngalo ahí listo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Señor, siempre nos gusta hablar contigo en estas enseñanzas porque tu palabra es clara. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, Señor. Padre, entregamos este tiempo delante de ti. Ayúdanos, por favor, para que fluya tu palabra. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor, para ser hacedores de esta palabra y no solamente, escuchar una enseñanza, Señor. Por la fe y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos declaramos libres de las ataduras de nuestro pasado. Queremos caminar hacia lo que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 3. Hemos estado leyendo a partir del verso 12, pero hoy vamos a retroceder un poco y vamos a ver algunas de las cosas que Pablo consideraba como ganancia y terminó considerándolas como pérdida. Y ustedes se van a dar cuenta de un principio muy importante que hay aquí. Dice en el verso 4 del capítulo 3 de Filipenses: aunque, dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, dice, que tiene de qué confiar en la carne, yo lo supero, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Y aquí viene la clave. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Es difícil que alguien pueda decir eso porque ¿quién puede cumplir la ley o ser justificado por la ley? El mismo Pablo dijo que nadie podía ser justificado por la ley y aún así dice Pablo en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, tan grande era el estándar de Pablo. Y aquí viene la clave, verso 7. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, tomen nota, todo lo que acabamos de leer era su lado fuerte, su ganancia, su orgullo. Dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y seguramente aún, o sea, no solo en el pasado, sino ahora, dice, mantengo esa misma actitud, aún estimo las cosas, las que sean, ya no solo las del pasado, sino las del presente e incluso cosas del futuro. Todo eso, dice, ahora lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Aleluya. Piensen en esto. Aquí es donde quiero que tomemos un momento para entender cómo el apóstol Pablo venció su pasado. Un pasado que ya dije es terrible, un pasado de sangre, un pasado de odio, de persecución, porque él mismo lo presenta aquí en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo, yo no sé cuántas vidas tenía en sus manos, tenía las manos manchadas de sangre porque había matado a muchas personas.
por misericordia de Dios, creo que la mayoría de los que estamos aquí en este estudio bíblico en casa, posiblemente nunca hemos matado a nadie, o al menos en un accidente quizás, pero ninguno de nosotros adrede le ha quitado la vida a otro. Pablo tenía un número grande de muertes en sus manos y aún así, Pablo dice acá cómo venció ese pasado. Y esta es la clave. Pablo dice, hay una lista de cosas que yo las he tenido como ganancia, mi linaje, mi conducta, mi celo, la tribu de donde yo vengo, dice Pablo, mi conocimiento de la ley, el guardar la ley, el grupo religioso al que yo pertenecía, todas esas cosas, dice Pablo, eran el orgullo de mi vida, eran lo que a mí me permitía, dice Pablo, tener sentido en la vida. Noten pues. Pero dice ahora todas esas cosas yo las tengo como pérdida. Entonces vamos a hacer un contraste aquí. Si lo que es ganancia, es decir, lo que es bueno, aquello de lo cual uno nunca debería olvidarse, porque es ganancia. Y aún así Pablo dice, soy capaz de olvidar lo que es ganancia. Y ahora lo tengo como pérdida. ¿Cuánto más serán entonces, cuánto más importante, y seguramente es más fácil también, de alguna manera, olvidar aquello que uno considera en su pasado pérdida? Si se puede olvidar lo que es ganancia y tenerlo por basura, seguramente también se debe olvidar lo que era pérdida ya en sí mismo y tenerlo por basura. No sé si me doy a entender allá en casa para que me comprendan. Dicho de otro modo, aún las buenas experiencias de la vida, si usted quiere, Pablo las redujo a un nivel inferior porque él tenía una meta más grande y es conocer a Cristo. Entonces, cuánto más las malas experiencias de la vida pueden ser desechadas, pueden ser expulsadas y tenerlas como basura si se tiene la misma meta que tenía Pablo, y es conocer a Cristo como su Señor y su Salvador, pero en una dimensión diferente. Conocerle, dice Pablo, en el poder de su resurrección. Así que, mis amados hermanos, aquí hay una clave muy importante. La palabra pérdida que Pablo utiliza acá es una palabra muy fuerte, es la palabra estiércol. Estiércol. Entonces Pablo dice, yo considero ahora estiércol las cosas en las que antes consideraba mi corona, pues, mi orgullo, mi vanidad, ahora para mí son estiércol porque encontré algo que vale mucho más, dice. Encontré una meta, encontré un propósito, y ese es conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Entonces, si lo que era oro, lo que era valiosísimo, hoy se puede considerar estiércol, cuánto más lo que ya era estiércol en sí mismo. Cuánto más las malas experiencias del pasado, cuánto más el dolor, cuánto más las cosas terribles que nos han sucedido se pueden desechar en el nombre de Jesús con un propósito claro en mente: conocer a Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos ha faltado. Nos ha faltado esa misma pasión por empujar hacia adelante para conocer a Cristo. Y que podamos decir, lo que haya sido ya fue y hoy es considerado estiércol porque yo tengo una meta de oro, tengo un propósito valiosísimo, valiosísimo, que es conocer a mi Señor Jesucristo como nunca antes lo he conocido. Si pudiéramos enfocarnos en eso, podríamos tener cualquier cosa muy por debajo, podría ser desechada cualquier experiencia, buena o mala. De hecho, Pablo dice, no solo lo hice con el pasado, es mi filosofía de vida hoy en día. Hoy dice, todavía estimo todas las demás cosas como pérdida. No tienen ya el grado de importancia, ya no me afectan como antes, ya no hacen en mí el mismo efecto, como decimos, ya no hace mella en mí, porque encontré algo que es lo que me afecta, algo que afecta a mi pasado, mi presente y mi futuro, y es conocer a Cristo. Allá en casa, apasionémonos por conocer a Cristo. De esa pasión surgirán las fuerzas para olvidar el dolor del pasado. De esa pasión surgirá la libertad para ya no estar encadenados a lo que nos hicieron, a lo que nos dolió, y ni siquiera encadenado a los triunfos del pasado, para no añorar algo que ya no es hoy en día. Bueno, yo no tenía canas, bueno, no tenía arrugas, podía hacer esto, corría más rápido, antes podía darme ciertos lujos, ahora ya no puedo. No importa. Ahora tenemos una pasión que vale más, y esa pasión es llegar a conocer a Cristo, no esperar al cielo para conocerle,
Pablo dice, yo anhelo conocerle aquí en el poder de su resurrección. Miren qué interesante. Nosotros tenemos que enfocarnos en esa misma meta el día de hoy. Entonces, aquí hay para mí es una clave importantísima para olvidar el pasado. Y pensando en las 10 claves o en los 10 pasos que les dije que había que tomar o que les iba a dar como consejo, solo quiero hacer un pequeño repaso. Recuerden que les dije que hay que resignarnos ya a no intentar cambiar el pasado porque es un esfuerzo vano, no se puede cambiar. También les hablé de enfocarnos nuestros pensamientos y acciones en el presente que tenemos. Estamos desperdiciando nuestro momento de la vida porque todavía seguimos lamentándonos por lo que pudo ser, por lo que no fue, por lo que quisimos que fuera en el pasado. Voy a hacer un ejemplo práctico. Tal vez usted es un joven o una persona soltera que se quiere casar, pero perdió un gran amor y que todavía se está lamentando que esa muchacha era para mí o ese muchacho y me lo quitaron y yo hubiera sido feliz con esa persona. Deje de lamentarse, ya estuvo, esa persona ya se casó con otro. Mire, a lo mejor usted está perdiendo la oportunidad de una persona maravillosa que está hoy en su vida y usted por estar siempre viendo hacia atrás, puro retrovisor, solo viendo hacia atrás, en lugar de ver el windshield, va a ver el retrovisor, está usted, en lugar de ver hacia adelante, está perdiendo sus oportunidades de hoy. El negocio que haya sido era una maravillosa oportunidad, pero no fue, no importa. A lo mejor ahora hay delante de usted un espacio maravilloso que Dios ha abierto y usted no lo ha visto porque solo tiene ojos para el pasado. Les invito para que aprovechemos nuestro momento. Contamos con el hoy, con el momento que Dios nos da. Este es el día que hizo el Señor y en este día hay que gozarnos y alegrarnos en Él. ¿Habrá un mañana? Esperemos que sí. Si no lo hay, vivamos este día como si fuera el mejor día de nuestra vida, libres del pasado y con la expectativa del futuro que Dios ha preparado para nosotros. Así que les pido que no se vayan, porque ya regresamos con más de esta enseñanza. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Así que de estos 10 pasos, el primero es resignarse a ya no seguir intentando cambiar el futuro. El segundo es enfocar nuestros pensamientos y acciones en nuestro presente. El tercero, que ya les había hablado de esto, es que hay que visualizar en el Señor un futuro. Es lo que Pablo ya nos dijo. Pablo nos dijo, me extiendo hacia lo que está adelante, es decir, yo ya vi qué es lo que hay adelante y cuando veo lo que hay por delante de mi vida, eso me motiva a levantarme, me motiva a olvidar el pasado, me motiva a dar pasos, a tomar acciones muy específicas a lo que yo ya visualicé que Dios ha preparado para mí. Les decía en alguna ocasión que eso es lo que a nosotros nos está faltando también, el hecho de no poder ver nada hacia adelante. Y como dice la gente, yo ya no le siento sabor a la comida, y no es coronavirus, ¿verdad? Pero yo ya no le siento sabor a la comida, yo ya no tengo esperanzas, ya no tengo nada por lo cual vivir, no veo nada bueno en mi futuro. Y tienen razón, al tomar esa postura, lo único que tienen como punto de referencia en su vida es su pasado. Y eso los va a destruir. Van a tener que sentarse y decirle a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Van a tener que decirle a Dios, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver ese futuro que habla tu palabra en Jeremías 29:11, de que tú tienes para mí pensamientos de bien y no de mal. Esas buenas obras que dice tu palabra en Efesios, que tú preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Vamos a tener que sentarnos allí y pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. Muy bien, también les hablaba de ser libre, la número 4, ser libre de la culpa. Una de las cosas que hizo el Señor Jesús inmediatamente después de resucitar, es que le dijo a los discípulos, a los apóstoles, les dijo, y díganle a Pedro que también lo veré en Galilea. Ahí le estaba dando a Pedro restitución y restauración. Pedro lo había negado 3 veces y no fue cualquier negación
Pedro maldijo diciendo que no conocía al Señor. Pero el Señor lo restituye y le dice, díganle a Pedro, en otras palabras, que todo está bien, que quiero verlo, que no se vaya a sentir mal porque me negó a tal grado que Pedro haga lo mismo que hizo Judas, quitarse la vida, o que piense que no está invitado a venir a esta reunión magna que vamos a tener en Galilea. El Señor le envía palabra directa a sus hijos y así como le dijo a Pedro, quiero verte en Galilea, te dice a ti, quiero verte en la mesa de la comunión, quiero verte de regreso en mi presencia. Pero Señor, yo te negué, pero yo te perdoné. Quiero verte de regreso aquí en mi presencia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y si el Señor te lanza la invitación, ¿quién eres tú para decir, no voy, no soy digno, no puedo? Claro que sí, debes venir a su presencia, debes regresar, debes perdonarte a ti mismo. Muy bien, ahora vamos con la número 5. En quinto lugar, y esto es muy importante, ya no busque culpables. Esto de buscar culpables es popular hoy en día en nuestra sociedad. Hoy el joven violento, el joven que está traumado, el joven que tal vez toma una pistola y mata a un montón de gente en un centro comercial, le echa la culpa a los demás por su conducta. Los culpables pueden ser sus papás, sus abuelos, el bullying en el colegio. Ahora nosotros dejamos de asumir nuestra responsabilidad y culpamos a todo mundo. Así que si yo soy enojado, violento y me gusta pegarle a otro, es porque cuando yo era pequeño también a mí me pegaban mucho. ¿En qué momento vamos a asumir nuestra responsabilidad? Si ese fuera el caso, todos nosotros, entre comillas nada más, tendríamos entonces la justificación de golpear a otros, de ser violentos, y lo haríamos en nombre de nuestro pasado. Deje de buscar culpables, deje ya de echarle la culpa a su hermano mayor, al tío, al abuelo, que por ellos, yo no estoy negando que ellos hayan hecho algo malo, no los estoy justificando, no estoy diciendo que lo que hicieron estuvo bien. Lo que estoy diciendo es que mientras usted siga buscando culpables, usted mismo nunca será libre de su pasado. Mejor asuma su responsabilidad o asumamos nuestra responsabilidad y seamos libres ya de ese pasado que tanto nos asedia y nos agobia. El Señor Jesús, vean la diferencia entre el primer Adán y el Señor Jesús como el último Adán. Miren la diferencia. El primer Adán allá en el huerto, cuando le dijeron, comiste del árbol que te dije, del fruto que te dije que no comieras, y lo primero que hizo fue buscar un culpable. En lugar de asumir su responsabilidad, decir, sí, comí porque fui un desobediente a pesar de que tú me dijiste que no lo hiciera. Eso hubiese sido mejor que lo que hace Adán, la mujer que me diste. O sea, no es culpa mía, es siempre culpa de alguien más. Es siempre culpa de alguien más. ¿Para qué me provocan? ¿Por qué me enojan? ¿Por qué me hacen bullying? Y es culpa de los demás, porque el que me busca me encuentra. Siempre estamos culpando a los demás. Y no es esa la actitud que Dios espera. Ese fue el primer Adán. Culpó a Eva, culpó a su compañera, culpó a alguien. Mientras que Cristo, el último Adán, en lugar de culpar a la iglesia, tomó la culpa de la iglesia. En lugar de decirle, la iglesia es la culpable que yo esté aquí en la cruz porque por su pecado, miren, aquí estoy ahora sufriendo en esta cruz. Él tomó nuestro pecado. Lejos de culparnos, Él tomó nuestra culpa. Esa es la diferencia entre la forma de pensar del mundo y la forma de pensar de Dios. Son muy diferentes, mis amados hermanos. Así que ya no busquemos culpables, rompamos con esa mala actitud que tiene la sociedad de estar buscando siempre algún culpable. Rompamos con eso, por favor. Ya no seamos las víctimas de la mala decisión de alguien más, porque mientras nosotros sigamos siendo las víctimas de esas personas, seguiremos dándoles poder, seguiremos dándoles autoridad sobre nuestra vida. Pero en el momento que decidamos que ahora ya no les pertenecemos a ellos, sino le pertenecemos a Cristo Jesús, yo cambié de familia, mi pasado ya fue borrado, lo que haya sido ya no existe más, ahora tengo un futuro brillante, encontré un nuevo amor, como dice esa canción cristiana, encontré a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Rey,
y cambié literalmente de familia. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, de mi pasado nefasto y terrible donde la gente me dañó, a un presente y un futuro maravilloso donde mi Padre me ama y pertenezco a una familia completamente diferente. Vivía en una familia disfuncional, terrible, amargada, una familia perdida en el pecado, pero ahora le pertenezco a Cristo y la Biblia dice claramente que hoy somos parte de la familia de Dios. Entonces, basta ya de buscar un culpable. Simple y sencillamente avancemos hacia adelante, cortemos ese cordón que nos ata a un culpable. Digámosle al Señor, yo saco a esa persona del banquillo de los acusados, lo dejo ir a esa familia, lo suelto en el nombre de Jesús, los bendigo, que les vaya bien, que el Señor mire qué hace con ellos, pero yo ya no voy a seguir buscando culpables. Aquí va la número 6. Hay que tener fe en que Dios hará cosas nuevas. ¿Acaso no dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo que tener la expectativa y la fe de que Dios va a hacer algo nuevo, sin importar qué tanto sufrí en el pasado o lo que haya sido de terrible. Yo sé que Dios tiene cosas nuevas para mí. Nunca me imaginé estar aquí en un estudio de grabación compartiendo la palabra con ustedes. Nunca me imaginé las oportunidades maravillosas que Dios me iba a dar de pastorear. Pero Dios es así. Dios nos sorprende con cosas nuevas. Y de algo estoy seguro. Dios no ha terminado conmigo. Dios tiene todavía cosas maravillosas que ojo no ha visto y oído no ha oído. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo tengo esa expectativa. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? ¿Qué cosas nuevas vas a hacer? ¿Qué oportunidades? ¿Qué puertas vas a abrir, Señor amado? Gracias por la puerta de este canal. Gracias por la radio. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar en una iglesia. Gracias, Señor, por las oportunidades de viajar. Gracias por las invitaciones. Pero sigue Dios sorprendiéndonos con cosas nuevas, con cosas grandes. Que yo tuve malos amigos, dirá usted, que yo tuve unas experiencias terribles, pero Dios ahora tiene preparados para ti nuevos amigos, personas distintas. Dios ha preparado cosas maravillosas para los que le aman. Así que tenga fe de que Dios hará cosas nuevas. Ese es el número 6. Número 7, por favor, aprendamos de las lecciones del pasado. O sea, obviamente uno tiene que sacar sus propias lecciones, uno tiene que aprender para que no le pase la de aquel corito antiguo, ¿verdad? Que era un corito del mundo. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? O sea, esa es la cosa, pues, si no nos va a pasar, como dice Santiago, que el cerdo, pues, el lavado, dice, vuelve al cieno, dice, se vuelve a tirar en el chiquero, y también dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces, tenemos que aprender de nuestro pasado. No podemos volver a las mismas cosas del pasado. Tenemos que guardar nuestro corazón, ¿verdad? Hay que sacar lecciones. Bueno, me hirieron, me lastimaron. Bueno, herí, lastimé. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, tal vez seleccioné mal mis amistades. Quizás yo no escuché al Espíritu Santo. Posiblemente me dejé guiar por mis ojos o mis emociones en lugar de dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Hay muchas lecciones que cada uno de nosotros debe aprender. Si fueron deudas, hay que aprender para no endeudarse igual, para no endeudarse otra vez, para ver cómo se van a pagar esas deudas. La experiencia que haya sido. Tenemos que aprender del pasado, ¿verdad? Ustedes han oído la tan famosa historia de Tomás Alva Edison en su intento por fabricar el bombillo incandescente. Sabemos por la historia que fracasó más de 1000 veces. Sabemos que a los 70 años se le quemó su taller en donde estaba intentando hacer todas estas cosas, sus nuevos inventos. Edison tiene, no sé, más de 100 patentes de inventos que él tiene en su haber. Pero a los 70 años se le quemó su taller y su ayudante le dijo, ¿qué vamos a hacer, Edison? Se quemó todo. ¿Y sabe qué contestó Edison? Comenzar de nuevo, dijo. Vamos a reedificar y vamos a comenzar de nuevo. Y a algunos de nosotros nos toca comenzar de nuevo, confiando en Dios, que Él va a ayudarnos en esta nueva etapa. Entonces, hay que aprender del pasado. Edison intentó más de 1000 veces lo del bombillo incandescente. Se le fueron los financistas. Después de 1000 intentos, la gente pensó, esto no va a funcionar, no sabe cómo hacerlo. No es la persona a la que yo le quiero dar mi dinero para que invente o fabrique el bombillo de filamentos. Y sin embargo, cuando Edison fue preguntado,
que si no se sentía un fracasado, él dijo, no, solo sé 1000 formas nuevas de cómo no hacer un foco, dijo. Ya conozco 1000 formas nuevas de cómo no hacerlo. O sea, el fracaso no era parte de su vocabulario ni de su actitud, pero sí aprendió. No es por aquí, no es por aquí, no es por allá. Y intento 1, 2, 3, intento 999 y cada vez sabía por dónde no era hasta que finalmente dio en el punto. Supo que era lo que tenía que hacer. Aprendió de su pasado, aprendió de lo que llamaríamos sus fracasos y como dije en otra ocasión, a veces se gana y a veces se aprende, no se pierde, se aprende. Así que allá en casa les invito para que sigamos estos consejos de la palabra del Señor y les quiero dejar uno más antes de que terminemos esta enseñanza. Agradezcamos, escuchen bien, las bendiciones del pasado, porque hay que ser honestos. Nuestro pasado no está lleno solo de maldiciones, ni solo de malas experiencias, ni solo de fracasos y cosas feas. Nuestro pasado también tiene cosas buenas. Lo que pasa es que porque solo nos enfocamos en las malas, se nos olvidan las buenas. Pero todos nosotros tenemos buenos momentos, buenas experiencias, momentos maravillosos de nuestro pasado que también debemos agradecer. No solo quejarme por lo que me pasó, por las cosas malas, sino agradecer por las maravillosas experiencias y por las grandes bendiciones que acompañaron a mi pasado. ¿Qué les parece si ahora que estamos hablando de agradecer, tomamos precisamente un momento? Es probable que usted nunca haya agradecido las cosas buenas del pasado. Tal vez solo reclama que mis papás no me compraron, que no estuvieron allí, que aquí, que allá, que mis hermanos eran... Pero habrán cosas muy buenas por las cuales dar gracias. Vamos a tomar ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir esta enseñanza y la oportunidad de llegar al corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Permite, por favor, Señor, que este tiempo sea también aprovechado para agradecerte todo lo bueno que ha habido en nuestro pasado. Señor, quizás ni nos acordamos de tantas cosas buenas, pero de algo estamos seguros. No todo fue malo, no todo fue terrible, no todo fue dolor. Así que gracias, Padre. Gracias porque permitiste momentos maravillosos también y pusiste gente a nuestro alrededor que nos bendijo. Y no estaríamos hoy aquí si no fuera por esa gente que nos ayudó, nos levantó, sembró en nosotros, creyó en nosotros. Señor, puso su hombro para levantarnos. Por eso estamos hoy aquí. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias y bendigo tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los espero aquí en el próximo programa. Por favor, no se lo pierdan. Que Dios les bendiga. En Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.